Bueno, continuamos con la Garganta Radio acá en Nacional Rock. Ya lo tenemos acá al lado, nada más y nada menos que a Emanero. Él, bueno, es compositor, es rapero, es productor también discográfico. Tiene una larga trayectoria. Y bueno, estamos ya acá con vos. ¿Cómo estás? Te agradecemos mucho por haber venido, por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva este fin de semana largo? Bien, re tranqui. ¿Estás disfrutando? Sí, la verdad que para mí, para mi actividad, fin de semana largo, día de semana, a veces es todo medio lo mismo, ¿viste? No distingo muchos fines de semana de días de semana normal. O sea, como acá hay días de semana que toca viajar, fines de semana que toca trabajar mucho y días de semana que toca descansar, entonces es medio un poco mezclado todo. Bueno, mal ahí entonces porque no lo disfrutas tanto entonces. No, igual lo estoy re disfrutando, no es que el laburo no, él, no. sí, Claro. vos sí lo disfrutás un montón. Sí, sí. Sí, en diferentes movidas de música también, no sé, por ejemplo pienso en la cumbia, ¿no? Los fines de semana tocan mucho también claro. Desde ese lugar, los músicos, sí. músicas. Sí, la música por lo general, los músicos por lo general, los fines de semana es cuando más actividad tienen y quizás durante semana son las actividades más tranquilas. Igual a mí me cuesta un poco poner poner una línea de dónde es trabajo y dónde es disfrute, la verdad. Yo me levanto, estoy en casa y medio que me aburro y voy al estudio. Uh-huh. Es como que mi lugar es estar en el estudio creando cosas y ensayando y estoy como no tengo como horarios definidos y muy marcado en qué momento estoy trabajando y en qué momento no estoy trabajando, medio que estoy siempre trabajando. En varias notas te he escuchado hablar de bueno, por ahí si hay algún proyecto que medio te desanima o te aburre, digamos, podríamos decir, los dejás, los soltás. Sí, ¿En qué consiste ese aburrimiento, digamos? Que lo resumís en la palabra aburrimiento, pero por ahí es algo más, ¿no? Como... Sí, en no encontrar sorpresa, en la falta de eso, de sorprenderme o de enamorarme de lo que estoy haciendo, ¿viste? Cuando no está fluyendo, suelo abandonarlo muy rápido. Claro. Pero más que focalizar en el abandono de aquello que me aburre, o sea, focalizo más en el enamoramiento de aquello que me divierte, ¿no? Claro. Como de la misma manera, cuando algo me genera goce, cuando algo me genera disfrute, me genera sorpresa, siento que estoy descubriendo y aprendiendo algo nuevo, voy como atrás de eso naturalmente. Te hemos escuchado en nuestros barrios, nosotros mismos, nuestros compañeros, compañeras también. Desde hace muchos años vos tenés una trayectoria muy larga también. Y a lo largo de toda esta trayectoria has variado en distintos... porque no solamente hiciste un género musical. Digo, incluso en el último tiempo vas variando también y vas buscando otras cosas. Pero algo que no varía tanto, porque me parece que también desde ese lugar te escuchamos muchos y muchas, es el tema de los mensajes de muchas de tus canciones, desde tus inicios, sobre todo, con mensajes de realidades sociales. Porque te orientaste desde un principio a esas líneas, ¿no? A contar y cantar esas cosas. Sí, eso fue algo que medio que me lo dio el rap, en realidad. Es un género musical que desde que yo lo empecé a escuchar, los referentes que yo escuchaba ya tenían como esa preferencia por dar un mensaje en sus letras y fue un poco también lo que me enamoró del género. Lo que me llamó la atención más allá de lo musical era como todo lo que se podía decir y todo lo que uno podía expresar y de la manera que podía ordenarlo y cómo me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho cómo hacer una canción con algo que quizás a primera vista no pareciera ser motivo de canción. ¿Me explico? Como una realidad social dura parecería ser motivo de otra cosa que no una canción. Y cómo el rap lograba con eso hacer canciones y lograba generar sensaciones y plantar desde el lugar de la música una idea y plantear un cambio también. Siempre me llamó muchísimo la atención y fue como... Me daban muchas ganas de yo poder hacer lo mismo, de yo poder transmitir lo mismo. Y obviamente desde el lugar que yo ocupaba en la sociedad, que era más de observador y de ver un montón de cosas y de cosas que yo consideraba injusticias, aprendí a hacer canciones con eso y... Sí, hay una frase tuya que dice, me acuerdo de una entrevista que diste hace un par de meses,
decías que no es, o sea, tu música no es para mostrar de qué vereda estás, pero no para criticar la vereda enfrente o algo por el estilo. Sí, totalmente, siempre. Es como muchas veces en esto que pueden parecer certezas o uno lo puede escuchar desde afuera y puede pensar que seguro que está, en realidad es medio al revés, es como que estoy planteando también dudas, estoy planteando cosas que las veo de una manera y que no sé por qué son así, pero que está bueno mostrarlas. Creo que nadie tiene como una solución, o sería medio soberbio de mi parte en una canción plantear ya una solución, viste, como si fuese el director técnico de la realidad. Ninguna receta planteas, digamos. No, porque, no. claro. Es que justamente me parece que la música y la canción es un muy buen lugar para mostrar cosas, para mostrar realidades. Después, bueno. ¿Te parece que la música es una herramienta de lucha? Sí, definitivamente. Es una herramienta de lucha. Y lo podés ver de varias maneras, digo, aunque tu música no esté, aunque la letra de la canción no esté denunciando una realidad social injusta o lo que sea, ya el simple hecho de, por ejemplo, de ver la música desde el baile y desde el disfrute en tiempos donde las cosas quizás no están para bailar y para disfrutar, es una manera de luchar también eso, ¿no? Encontrar algo que te hace poner contento o que te da ganas de moverte y de estar alegre y de olvidarte un rato de los problemas, es una forma de lucha también. Digo, para no dejar ningún género afuera, creo que toda la música que te haga olvidar un poco las cosas malas que te están pasando, es una forma de luchar contra la vida. Después, obviamente, hay géneros musicales como el rap que son mucho más duros y que son mucho más de lo que decíamos nosotros, ¿viste? Mostrar cuál es la vereda en la que uno está y mostrar qué es lo que pasa y contar la realidad, en algunos casos contar la realidad del barrio para poder darle un poco de visibilidad a eso. Sí, en eso el rap, el hip hop también tiene como su origen allá en el Bronx, digamos, de lucha, ¿viste? El hip hop también tiene sus nacimientos en esos lugares más de resistencia también. Vos habías mencionado en algún momento que, por ejemplo, comenzaste a leer, que la música, digamos, te llevó, comenzaste a leer a Eduardo Galeano porque escuchaste nombrarlo en algunas canciones o algunos textos de él. ¿Era lo que esperaste cuando lo buscaste? Sí, en realidad particularmente leí de Galeano Las venas abiertas de Latinoamérica. Un libro re difícil. A mí me llevó un año leer. ¿En ese serio? libro. Sí, porque yo lo leí en la a finales de la secundaria y era un libro pesado. A mí me lo prestaron y sí, es pesado, es verdad, es pesado, pero me metí muy rápido en cómo, en la manera de ver algo que quizás ya me lo habían contado o lo había visto un montón de maneras distintas, y la perspectiva desde la que lo aborda Galeano me metió enseguida en el libro. Sí, igual no soy de leer mucho, creo que es una de las pocas cosas que he leído, o sea, así de que me leí un libro entero, creo que ese es uno de los poquitos libros que leí, pero me gustó mucho. En general hablas de tu adolescencia como esa etapa donde empezaste a explorar la música, el rap y todos estos por ahí artistas que más allá del género te fueron influenciando, no sé si entre ellos está la Calle 13, no sé, vos dirás qué influencias tuviste y también cómo estuvo presente la música en tu infancia, ¿no? Es algo que por ahí no mencionás tanto en general. Sí, es verdad, no tuve uno de esos hogares en donde se escuchaba música, o la verdad que no se escuchaba más que la radio a la mañana y noticias y lo que la radio decida pasar. No había una influencia musical desde el escuchar, sí desde el hacer, porque mi viejo tocaba guitarra, tocaba piano, mi abuela tocaba piano, y desde ese lado fue más de la música en mi infancia, fue más desde la curiosidad del hacer que del escuchar. Obviamente después de preadolescente empecé a escuchar, mi primer disco que me regalaron fue Euforia de Fito Páez, después Alta Suciedad de Andrés Calamaro, esos fueron mis dos primeros discos. Y empecé como en mi búsqueda musical, pero así en mi infancia y en mis, muy de chico, entre los 7 y los 12 años, lo primero fue hacer, era más mi curiosidad por hacer música, claro, o por entender cómo se hacía, o escuchaba las canciones y me llamaban la atención algunos instrumentos y preguntaba qué eran, por qué sonaban así, me generaba mucha intriga la música.
Y después empecé a generar un poco más o sea, esa intriga la empecé a pasar a las letras, me empezó a llamar la atención lo que las canciones decían, o el no entender una canción también me generaba como una incomodidad cuando la canción era muy ambigua en su mensaje, me generaba como mucha... Como intriga de qué está diciendo y por qué está diciendo esto y por qué usa estas palabras. ¿Qué referencias usa y cómo desmenuzar todo? Sí, me acuerdo, me pasaba con Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. Mirá, es un tema súper ambiguo que todavía el día de hoy no tengo idea de que, no sé, nunca vi una entrevista donde explique qué significa la canción, pero no sabía ni lo que era una mariposa tecnicolor, ni lo que significaba la palabra tecnicolor, ni lo que decía en la canción, pero había como pequeños momentos de la canción, de la letra que me llamaban mucho la atención y eso, desde la intriga y del querer averiguar qué estaba diciendo. De manera, nosotros venimos hablando a lo largo de muchos programas respecto al consumo problemático de la salud mental de nuestros barrios populares. Yo soy de la Villa 21-24, ella es de la Villa 31. Siempre traemos a colación las cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Mi barrio, por ejemplo, somos 80.000 habitantes, todos hacinados, ahí cerca del Riachuelo, y bueno, y hablamos de entre 10 y 12 personales de salud mental para una población de 80.000, 70.000 personas. Claro. Hay como un colapso y demás, pero vos venís hablando de, bueno, Mariposa Tecnicolor y cómo se desmenuza. A mí me gustaría, si querés, que puedas desmenuzar, porque aparte, hago un paréntesis, vos sos, por lo menos desde mi punto de vista, alguien que expresa mucho lo que siente y lo haces desde siempre, y hay como una cuestión de las masculinidades también en el mundo del rap trap, que es, bueno, yo me creo el re poronga y es como yo transmito siempre mi música, que es una forma... Tal vez es respetable, no sé. Sí. Pero en cambio vos en Pastillitas, por ejemplo, hablás desde algo muy, muy fuerte, ¿no? Muy profundo, que la lectura que por lo menos nosotros tuvimos es, che, esto está bueno que los pibes lo escuchen, ¿no? Como... y que digan lo que les está pasando. ¿Cómo haces ese desmenuzamiento de esa canción? ¿En qué contexto? ¿Qué mensaje también dabas al respecto? Porque, nada, la pandemia nos vino a cambiar la vida a todos. Obvio. Sí, Pastillitas particularmente es una canción que la empecé pre-pandemia. La debo haber empezado en el 2019. Y la tenía como un poco ahí, el estribillo y alguna parte de la letra, y había quedado medio olvidada, no la había terminado. Sí, estamos escuchando justo. Ok. Y escuchando así demos en pandemia, como poniéndome a ver demos y cositas sin terminar y todo, la escuché y me llamó la atención. Sentí como que reflejaba un montón de cosas que quizás no sé por qué las había escrito un año antes, si había sido por simple... no sé, porque rimaban bien o porque... Claro. No tengo muy claro, no recuerdo muy bien por qué los escribí, pero sí que le encontré un sentido ya a los 3 o 4 meses de estar en pandemia, y ahí fue que terminé un poco... Encajaron las piezas, digamos. Sí, terminé de encajar las piezas de la canción y la terminé de eso, como que me la hice propia. Es una canción que no la había terminado porque no la sentía tan propia, y que en el momento en el que la volví a escuchar y cobró como otro significado por todo lo que estaba pasando y me estaba pasando a mí, la terminé. Y bueno, nada, esto, viste, qué sé yo, creo que una de las frases que más me gusta de la canción es la de quiero un beso que me rompa las costillas, como eso de necesitar contacto con otra persona, de sentirnos tan separados, tan aislados entre sí. O sea, no aislados porque estábamos en comunicación, pero el contacto, ¿viste? Sí. Desde ese lado creo que esa es la parte que más siento de la canción. A mí me pasa que, digo, haciendo una decodificación política, porque no lo puedo evitar, digo, siempre nosotros militamos en los barrios, tenemos asambleas, tenemos actividades en comedores populares, un montón de cosas totalmente autogestivas, apartidarias, digamos, porque es la elección que tuvimos como organización y como medio de comunicación también. Cuando vos decís quiero creer algo más, ¿en qué creer? O sea, sí, quiero creer que hay algo más en qué creer. Claro, cuando decís eso, mi cabeza va directamente en esa juventud, esa adolescencia, donde no está encontrando un rumbo en términos incluso políticos, ¿no? Porque hoy en día yo tengo un hermano que está en la secundaria y se caga de risa viendo videitos de Milei. Entiendo que por ahí no es necesario que menciones ningún, pero es lo que pasa, ¿no? Y, sí, y es problemático en términos de, bueno, qué mensaje están teniendo los pibes, qué rumbo están teniendo los pibes, y en un contexto donde también vemos eso. ¿Qué opinión merece esa frase para vos, no? Sí, yo creo que esa frase nunca la pensé desde un lugar político, creo que la pensé desde un lugar más
¿viste? Cuando te sentís, cuando tomás de alguna manera dimensión del tamaño del universo y lo chiquitito que sos y lo poco que es, lo insignificante que sos como persona en un universo que tiene proporciones inmensas de tamaño, y realmente el planeta y la galaxia y todo se vuelve súper chiquitito. Digo, qué loco, quiero creer que hay algo más en que creer que esto. Yo siempre, la canción iba más desde que ese somos lado. tan insignificantes en ese sentido. Sí, pero un ejercicio, pero está buena la pregunta que haces, porque un ejercicio que yo siempre hice en las canciones, o algo en lo que siempre traté de ocuparme cuando hago una canción, es de que si yo quiero decir esto que acabo de explicar, quizás si lo digo de una manera muy textual, identifica menos gente. En cambio, si yo esa sensación que tenía, que era más mística y más quizás universal, la pongo en palabras de quiero creer que hay algo más en qué creer, podés hacer sentir identificada a un montón más de gente. Y eso siempre me pareció un ejercicio, ¿viste? Que los mensajes sean un poco más universales y no tan... Hay momentos, la canción con la que me recibieron, Manicomio, que hay momentos en los que uno quiere ser muy tajante y quiere ir directo al hueso y contar algo específico, pero hay otros momentos donde uno quiere transmitir sensaciones más ambiguas y que pueden generar identificación en un montón de gente que está pasando por un montón de cosas distintas. Ahí estábamos escuchando Pastillitas justamente de Emanero. Bien, el próximo domingo 16 de abril se presentan en la primera edición del Festival Blink Sound de Montevideo junto a Ángela Torres, Roger King, FMK, Stani, un montón de otros artistas. Así es. Contame un poco de esa presentación, ¿qué vas a llevar? ¿Qué música? Es la primera vez que voy a dar un show de esas características en Montevideo. Mis shows, creo que hice un solo show en Montevideo, pero en el año 2007, hace muchísimo. Y esta vez vamos con un show, con toda una banda. Comparto escenario además con un montón de colegas con los cuales compartimos muchas cosas en el día a día. Entonces, nada, creo que va a tener un poco esa cosa medio... Quizás suena poco profesional decirlo, pero esa cosa como medio de viaje entre amigos y entre colegas, que a la vez van cada uno a hacer su full show, porque vamos cada uno con su banda. No escatimamos en nada. Van a ir manejando todo el camino, entonces Sí, van obvio. Claro, van a ir un grupo de amigos, van a ir manejando ya Vamos a ir la previa. Vamos a ir comiendo. Va a estar bueno. Y yo en particular me hace mucha ilusión tocar en Montevideo. Hace mucho que no toco en Montevideo. Conozco Montevideo y viajo a Montevideo desde chiquito porque toda mi familia de parte paterna es de Montevideo. Entonces es un lugar al que le tengo mucho cariño, que conozco muy bien y que pocas veces tuve la... Claro, sacaste tu primer disco y fuiste. Y después 100%. ya no. Claro. Sí. Fui 2 veces. Una antes de sacar mi primer disco. A tocar, ¿no? Fui 2 veces. Y toqué así como en un antro muy chiquito, no sé si 2 o 3 canciones. Eso debe haber sido en el 2005. Y después en el 2007 volví a un festival grande, pero también a un escenario pequeño, a dar un showcito también chiquito. Y después no fui nunca más y tengo muchas ganas. Otro de los lugares en los que tocaste también fue en la Exesma, en el Foro Mundial por los Derechos Humanos, en el marco del 24 de marzo. Yo lo que quiero preguntarte es, bueno, primero, ¿por qué crees que te invitaron a vos a tocar en conjunto con FMK también y Caballeros de la Quema en ese foro? Y también, ¿por qué vos aceptaste? El por qué no lo sé, la verdad, creo que... Sí, lo que sí siento de parte de varios municipios, de varios intendentes de distintos lugares y cosas, porque lo viví en el último año, que están intentando de alguna manera conectar a través de la música con generaciones más jóvenes. No sé si eso responde a que sienten algún tipo de desconexión o no, no lo sé, pero sí que hay una fuerte... Una fuerte insistencia en el buen sentido de la palabra en hacer muchos festivales de música, de cultura y sobre todo dentro de la música veo que todos los artistas que están convocando para estos festivales son artistas que tienen más bien público joven y nuevas generaciones. Justo a vos que encima vos tenés letras que digamos, no sé, sí, en Miedos, por ejemplo, contra el Estado, o sea, y para es mí, loco eso. Sí, y para mí tocar en la ESMA era todo no un desafío, porque el show
está preparado para que se pueda hacer en cualquier lugar. Pero sí tiene una carga bastante fuerte estar cantando ahí y estar justamente haciendo arte y cultura en un lugar y tratando de brindar alegría y un buen momento a la gente en un lugar que fue tan sufrido, ¿no? Sí, tan sufrido, tan oscuro y que generó cosas tan feas para la historia argentina, ¿no? Que está bueno el símbolo de reutilizar un lugar y darle un significado, que un poco me parece que es la idea de la ex ESMA, es esa, ¿no? Sí, que sí. sea un lugar, un centro de cosas relacionadas con los derechos humanos y convertir lo que fue en algo totalmente distinto y que genere memoria para que esas cosas no se olviden nunca y no se vuelvan a repetir. Yo ya había estado en la ESMA, pero nunca cantando, había estado filmando, porque a veces se usa para filmar, y en 2012, creo que sí, en 2012 filmamos algo ahí, pero nunca había tenido como la oportunidad de tocar y fue muy lindo y es un lugar que la verdad que uno va, y esto que voy a decir es súper personal, pero no es un lugar al que uno entra y siente una energía negativa, sino todo lo contrario. Yo es un lugar que todas las veces que fui siento una energía súper positiva y creo que eso también tiene que ver con que todas las personas que tuvieron la desgracia de terminar sus días ahí deben estar ahí de alguna manera haciendo que ese lugar sea lo que es hoy. Sí, una semana antes de que se lleve a cabo el Foro Mundial de Derechos Humanos, un fin de semana antes, también desde nuestras asambleas, tanto de Capital Federal como de Provincia de Buenos Aires, estuvimos yendo allá también con muchos vecinos, vecinas, y tuvimos también un montón de estos sentires, ¿no? No es algo necesariamente o únicamente triste lo que sentimos al estar acá, sino que se siente también mucha lucha, como mucha resistencia, y en ese sentido también tuvimos muchos vecinos y vecinas que nos comentaban lo mismo que vos mencionás. Uno de tus últimos temas es Esa Morocha. Es un muy buen tema que sacaste hace muy poquito, sí. Pero vos venís haciendo música hace un montón de tiempo y seguís sacando temas que la vienen rompiendo una banda, la verdad. ¿Qué es lo que te inspira a seguir escribiendo? Yo simplemente con el tema de escribir y hacer canciones soy muy honesto con lo que me pasa a mí y con lo que siento en el momento. Yo me siento a hacer música y si la música me transmite algo y me da ganas de escribir, empiezo a fluir y de a poco le empiezo a dar forma. Y muchas veces termino entendiendo el significado de las canciones que hago. O sea, en el momento es como que las vuelco y las hago y a veces estoy incluso hasta más preocupado por lo técnico que por lo creativo. Y me pasa constantemente que escucho las canciones un tiempo después y le presto atención a las letras que yo mismo hice y con la intención con la que las canté y les encuentro un significado. Y me pasa desde siempre eso. Creo que el motivo por el cual sigo escribiendo y lo que me motiva a seguir haciendo canciones es justamente eso, es terminarlas, trabajarlas, es un proceso que disfruto mucho, el de creación de una canción. ¿Y Esa Morocha, qué significa para vos ese último tema que presentaste? Y está dedicado a una persona que claramente me cambió la vida, y como te decía antes, cuando hago las canciones trato de ser ambiguo para abarcar un poco más. Y Esa Morocha es un poco ese caso. No quise ir puntualmente a la persona, sino tratar de hacer algo un poco más ambiguo, pero creo que la letra lo dice absolutamente todo en esa canción. Dentro Hay alguien especial ahí, ¿no? No, dentro de mi círculo
cercano de gente que escuchó la canción, todos pensaron, me dijeron lo mismo que la hice para Cristina. Y la verdad que en el momento... rompamos con ese mito. En el momento, okay. Aclaremos porque... No la hice pensando en eso, pero es verdad que después la escuché y dije, bueno, sí, puede, si alguien, pero por eso, ahí me parece que es lo divertido de la ambigüedad de las canciones, que uno puede no haberse dado cuenta, Sí. lo que me decías vos antes, que una frase quizás a uno le puede ser súper política y para mí era súper mística, y con esto pasa un poco lo mismo. Y me encanta que así sea y me divierte porque significa que... De hecho, vos hace un rato me habías nombrado Miedos y me pasaba en la época de Miedos, que Miedos es una canción del 2011. Gobierno 2010, de Cristina. De Cristina, gobierno de Cristina. Y me pasaba que me hacían... Creo que fue casi en la misma semana, un año después, habrá sido en el 2012, en la misma semana hice una nota en TN, que era La Viola, que era Canal 13 Sí. y todo eso. Con esa letra. Y 2 días La antes, interpretaron como quisieran. y 2 días antes había hecho una nota en la TV pública. Sí. Y en la nota con La Viola pensaron que era una canción contra el gobierno y en cosas a favor Claro. del gobierno y en contra de la oposición. Y es como que yo siempre me di cuenta que en realidad lo mejor que uno puede hacer es... Digo, el motivo verdadero a veces el músico se lo guarda un poco de por qué lo hizo. Porque le pertenece a él y porque no... Y porque a veces ni siquiera viene a cuento de quién es exactamente la pareja que yo tuve que me hizo... expareja escribir esa canción, pero me parece que es interesante que se le pueda dar ese significado. Escuchemos un poquito sí. de esa morocha entonces. Esa morocha de Manero. Gracias por venir acá al piso, realmente lo valoramos porque no es tan común, ¿no? Que en la escena... Primero porque en general siempre están a full, es un fin de semana largo y realmente sí, valoramos que estés acá con nosotros. Yo por ahí, la última pregunta de mi parte tiene que ver con hilando todo lo que venimos hablando y también conociendo muchos de tus temas. Imagino que tenés consecuencias, ¿no? O sea, hay consecuencias en términos artísticos, en términos, no sé, es algo que presiento, digo, vos hablas de temas políticos, de temas que suceden en la realidad, no es menor y no es gratuito. ¿Qué sucede? Hubieron consecuencias, pero tampoco consecuencias que uno les tenga que dar muchísima importancia, qué sé yo. Recién justo afuera del aire hablábamos, y lo decías, como que de un lado a veces, por involucrarte en algunas cosas, de un lado piensan que sos de algo, de otro lado piensan que tenés otra bandera, y a veces yo me defino como una persona que me gusta... buscar los aspectos positivos de cada actor de la política y de cada político que tenemos. No me defino con ninguna bandera, pero tampoco me da miedo decir, che, tal cosa de Cristina me gusta, tal cosa de Macri me sirvió o me pareció, me hizo la vida más cómoda. No tengo ningún tipo, y no sé por qué hay tanto miedo con eso tampoco, o toda esa fantasía de que si te gusta alguien es porque te están pagando para que lo digas, no sé, nunca me pagaron, nunca nada. Y esas a veces son las consecuencias que te pueden generar un poco de estrés, pero intenté que nunca me corran de mi lugar y yo seguir firme en mostrar las cosas que quiero mostrar, hablar de las cosas que quiero hablar. También otra de las consecuencias, se me van ocurriendo, otra de las consecuencias es que cuando te corres un poco de ese lugar y decís, bueno, hoy quiero hacer una canción como esa morocha que no hable de nada político ni nada. Le encuentran la vuelta. Forma, claro. O le encuentran la forma o directamente es como que, ya no hablas de las cosas de antes. Y a mí me gusta hablar de todo. Hay días que uno se levanta con ganas de hablar de una cosa y días que se levanta con ganas de hablar de otra. Bueno, con Bandidos te pasó algo así. Con Bandido pasó algo así. Bandido tuvo la particularidad de que fue la canción más exitosa de toda mi carrera, que no tiene absolutamente nada de este color de crítica social que tenían mis canciones. Pasa que también es cierto que yo a lo largo de mi carrera tuve más canciones tipo Bandido. No es que siempre hice canciones. En mis discos siempre 2 o 3 canciones eran de amor y hablaban de otras cosas y no tocaban ningún tema político, ni polémico, ni social, ni nada. Eran simplemente canciones de amor y siempre las tuve. Pasa que, bueno, dio la casualidad que en el 2022 una de esas canciones
prendió más y fue la que me dio como una especie de resurgimiento dentro de la escena, el cual pienso utilizar para seguir siendo yo y para seguir haciendo lo que siempre hice, Sí. que es lo que me sale cuando me siento a hacer música. No es que me siento y me salen siempre bandidos, Claro. o siempre esas morochas. Me sale lo que me va saliendo y es lo que y soy fiel a eso y voy sacando las canciones a medida que me van saliendo. Sí, sos fiel a vos mismo, básicamente. 100%. Emanero, me sumo al agradecimiento de Nelson, también, no solamente porque estés acá, bueno, charlando con nosotros y nosotras, sino también por justamente ser tan fiel a vos y también por hacernos sentir identificados en muchas de tus letras, a nosotros y a un montón de gente también. Te esperamos en cualquiera de nuestras asambleas, Sí, estamos a lo nuestro largo y barrio. ancho del país y también en Latinoamérica, así que cuando te hagas gira, te esperamos en cualquiera de nuestras asambleas, sos más que Buenísimo. bienvenido. Y bueno, abrazo grande, gracias por estar acá en La Garganta Radio. Muchas gracias a ustedes. en serio. Dale, ¿les parece? Bandidos. Exactamente de manera. Gracias.